Hoy vamos al tema número 2 y el tema de hoy es el origen del pecado y sus consecuencias. El origen del pecado y sus consecuencias, iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes o cuántos de nosotros estamos viendo, hermanos, un mundo en el cual vivimos cada vez que está más lleno de dolor. Un mundo cada vez más lleno de sufrimiento. Un mundo cada vez más lleno de enfermedades. ¿Alguien ha visto eso? Un mundo, hermanos, donde cada vez hay más violencia. Es increíble, hermanos, la violencia que hay. De cómo matan personas, oiga, todos los días mueren personas. De formas horribles. De formas, hermanos, que nosotros no tenemos ni idea. O a veces decimos, ¿cómo puede ser posible que alguien sea capaz de hacer una atrocidad de esas? Pero lo hay. Un mundo cada vez lleno de más violencia. Un mundo donde cada vez hay más catástrofes. Y esa es la realidad del mundo que estamos viviendo, que estamos viendo. Hermanos, si este mundo cada vez va a ir de mal en peor. Este mundo no va a mejorar, este mundo va a ir para atrás. Y muchas personas se cuestionan a veces y dicen, pero ¿cómo es posible que si Dios existe, si Dios es real, cómo puede ser posible que haya tanta violencia, tantas catástrofes, tantas muertes, que hayan tantas enfermedades, que haya tanto dolor, tanto sufrimiento? Hermanos, si es que la respuesta a eso es simple y sencillamente es el pecado del hombre. El origen de todo esto, hermanos, es el pecado. Eso es lo que la Biblia enseña. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Por eso, el origen del pecado y sus consecuencias. Porque todo lo que vemos mal en este mundo, que lo vemos malo de una forma inimaginable, hermanos, es consecuencia del pecado en el ser humano, en el hombre. Porque la Biblia lo enseña claramente. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. El origen del pecado, el origen de la maldad, hermanos, no es Dios, es el mismo ser humano por su pecado. Porque hay personas que le echan la culpa a Dios de todo esto, pero todo esto es la consecuencia del pecado del hombre. Romanos capítulo 5, verso 12. Pero vamos a enfocarnos prácticamente en la primera parte. Vamos a leer todo el verso. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, oigan. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, eso lo vamos a ver más adelante en la serie, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero dice aquí la palabra en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Ahí entró el pecado en este mundo por un hombre. Este hombre llamado Adán fue creado, hermanos, sin pecado, que es el que está hablando ahí Pablo. Ese hombre se llama Adán o se llamó Adán y fue creado sin pecado, en completa comunión con Dios, donde Adán y Eva podían hablar con Dios, conversar con Dios, y ellos no había ningún problema. O sea, había una relación personal entre el hombre y Dios. Este hombre Adán fue puesto en un lugar maravilloso creado por Dios, en donde solo tenía que obedecer un mandamiento en su vida. Pero él fue puesto en un lugar maravilloso que se llama Edén, y curiosamente esa palabra Edén significa, en el hebreo original, significa deleite. O sea, hermanos, nada más imaginémonos, o no sé si tendremos la capacidad de imaginarnos cómo podría ser aquel lugar llamado el paraíso, el Edén, donde estaba el hombre con Dios, en este caso. Y vamos a ir a Génesis capítulo 2, versos del 4 al 25, donde la Biblia nos muestra este lugar donde Dios puso al hombre.
Para ese momento, hermanos, no había pecado, para ese momento no había sufrimiento, para ese momento no había dolor, no habían catástrofes, no había nada. O sea, todo era perfecto. Por eso cuando usted lee en el capítulo 1, cuando Dios hace la creación, dice la Biblia que todo lo que Dios había creado era bueno. Era bueno, era bueno, era bueno. O sea, no había pecado, no había nada malo en aquel lugar que Dios había creado para el hombre. Génesis capítulo 2 del 4 al 25, ¿lo tenemos? El hombre en el huerto del Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo, antes que fuesen la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Oigan, para que labrase la tierra era que trabajara la tierra. Dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Eso era como un tipo de rocío, de sereno, para que tengan una idea, que regaba la tierra, no era lluvia. Dice, entonces Jehová Dios formó del hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso vamos a hablar en las próximas enseñanzas. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Ahora imagínense, en ese lugar había hasta oro, hermanos, ahí. Hoy que muchos van a buscar oro. Ahí había hasta oro, había. Dice, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedilio y onice, que eran piedras también de gran valor. En este caso, piedras preciosas. Dice, el nombre del segundo río era Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río era Hidekel. Ese es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hermanos, ellos estaban en un lugar privilegiado por Dios. Un lugar, interesantemente, que la Biblia vuelve a hablar de este paraíso en Apocalipsis. Dice que hay un lugar preparado para sus hijos, para el pueblo de Dios, para aquellos que hemos creído en Cristo, hermanos. Hay un lugar eterno preparado, un lugar hermoso para aquellos que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahí va a estar ese lugar, o está ese lugar también para nosotros. En ese capítulo 2, hermanos, todo es hermoso, es maravilloso, un lugar donde había de todo para comer.
Imagínense, hermanos, como las películas, un lugar verde lleno de árboles, de flores, un río cristalino, hermanos, o 4 ríos que corrían por aquella tierra, un césped verdecitico, hermanos, los animales, las mariposas, y Adán y Eva disfrutando, hermanos, de su vida ahí en aquel Edén, aquel paraíso, aquel lugar hermoso, y todavía la presencia de Dios con ellos ahí. Eso era lo que ahí estaba sucediendo. Pero en medio de aquel paraíso había 2 árboles. Uno era el árbol de la vida y otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el único mandamiento para ellos, hermanos, era simplemente no coman este árbol o de este fruto que muchos llaman la manzana de Adán o la manzana. Pero realmente la Biblia no dice qué tipo de fruto era. Puede haber sido un melocotón, un durazno, un mango, no sé. La Biblia no dice qué tipo de fruto era, pero era un fruto. Pero el punto es de que ese fruto era prohibido. Es interesante, hermano, o sea, eso es como cómasen todo lo que quieran. Oiga, había para saciarse. Eso es como usted ir, hermanos, a un 5 estrellas, todo incluido, y que solamente en una esquina o en el centro donde están todos los manjares llegan y le digan, pero no coma de este nada más. Hermanos, pero el problema es que ya el hombre era hombre. Nosotros los hombres tenemos un gran problema. Y ese problema lo traemos desde niños. Aunque ellos no fueron niños, ellos fueron creados ya adultos. Pero hay un problema. A usted le dicen, no toque, no haga. Y hermano, y es mejor decirle, pero mira, vaya, toque y haga. Así somos. Y a pesar de que ellos estaban en ese lugar tan hermoso, hermanos, viene el capítulo 3. Viene el capítulo 3 donde se conoce, ese capítulo 3 donde se habla y se conoce lo que es la caída del hombre. Así se llama o se conoce a este capítulo 3, la caída del hombre. Y es aquí donde voy a basar la enseñanza en esta mañana, en el capítulo 3 de Génesis, en lo que es la caída del hombre. El pecado y sus consecuencias, que podemos dividir este capítulo, todo el capítulo 3 lo podemos dividir en 2, en este caso, que es del verso 1 al verso 6 y luego del verso 7 hasta el verso 19. Pero vamos a leerlo y vamos a tratar de desglosar un poco eso de la caída del hombre, donde viene, hermanos, ¿cómo se llama? La raíz de todo el mal, de todo el pecado, de todo lo malo que nosotros vemos en la humanidad hasta el día de hoy a nuestro alrededor. Vamos a leer capítulo 3 de Génesis y vamos a leer primero versos del 1 al 6. Dice la Biblia, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿o que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Hermanos, ahora en el versículo 1 aparece una serpiente en escenario. Pero una serpiente, hermanos, que realmente esta serpiente representaba o tipificaba a Satanás, y era como que Satanás se había disfrazado de serpiente. Para muchos esto puede ser extraño, de cómo alguien puede hablar con un animal, cómo alguien puede hablar con una culebra. Hermanos, pero recuerden que aquí estaba muy cerca la creación, y yo me imagino que tal vez para Eva era muy normal escuchar a la serpiente hablar, porque ella no sabía si hablaba o no hablaba. No sé si me entienden.
Ella no sabía si hablaba o no hablaba, y ella vio que empezó a hablar y dice, seguro este animal habla. Porque a usted y a mí nos habla una serpiente. Hermano, usted se asusta con solo verla, ahora imagínese si le habla. Pero no para Eva en este caso, porque para ellos estaban viendo la creación y ellos no sabían qué animal podía hablar o no hablar, ellos hablaban. Pero ahí aparece la serpiente que representa a Satanás, y la Biblia enseña que esta serpiente realmente era Satanás mismo. Vamos a ir a Apocalipsis 12, verso 9. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Recuerden, hermanos, que la Biblia interpreta la Biblia, no podemos decir algo que la Biblia no enseña, y por eso vamos a ver qué hace, qué dice la Biblia en relación a esta serpiente. En Apocalipsis, pasamos del primero al último, ¿verdad? De Génesis 3, Apocalipsis 12, verso 9, dice la palabra. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Oigan, ahora aquí también se le llama dragón. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, oigan esto, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, Satanás, ¿dónde dice que fue arrojado? A la tierra. Dios crea al hombre, bueno, hace todo a la tierra, crea al hombre, lo pone ahí a que trabaje, y le da de todo para que sobreviva, para que disfrute, pero aparece en escenario Satanás, que se había rebelado contra Dios en el cielo, según la palabra de Dios también, y ahora aparece en el huerto del Edén, hermanos. Pero ahora este Satanás, que toma forma de serpiente, por decirlo así, hermanos, también la Biblia enseña que este Satanás es padre de mentira. Hermanos, Dios es la verdad. Dios dice la palabra que en Él está la verdad. Todo lo que Dios dice en su palabra es verdad, aunque muchos no lo quieran creer, pero es la verdad. Ahora, lo contrario es la verdad de la mentira, y ahí aparece Satanás, donde la Biblia enseña que Satanás es padre de mentira. Vamos a verlo en San Juan, capítulo 8, versos 44. San Juan, capítulo 8, verso 44. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 44, dice la palabra: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aquí estaba Jesús teniendo una conversación con los fariseos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, dice, el que ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre, oigan, y padre de mentira. O sea, Satanás es el padre de la mentira. ¿Qué significa el padre de la mentira? Ok, el padre de la mentira puede representar como fue el primero en mentir. También puede significar que es el padre de la mentira como en rango, como que es el más mentiroso de todos. Hermanos, si es interesante que hasta el día de hoy, hermanos, si hay algo que al ser humano le gusta, hermano, es que le mientan. Hermanos, si hay algo que no le gusta al ser humano, es que le digan la verdad. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien nos dice una verdad? ¿Cuál es la reacción del ser humano? Enojarse. No le gusta la verdad. Nos gusta la mentira. Y Satanás es experto en esto, en mentir, hermanos, pero toda mentira trae consecuencia. Y eso es lo que Satanás hace en el capítulo 3. Hermanos, Satanás, en el Génesis capítulo 3, Satanás habla a la mujer, y vamos a verlo, vamos a ver ahora versos del 1 al 3, y dice así, o del 1 al 4. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: oiga lo que dice Satanás para mentir. ¿Con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Pregunta, ¿eso era lo que Dios le había dicho? ¿Que no podía comer de todos los árboles del huerto?
No, eso es una mentira a medias o una verdad a medias. Y una verdad a medias es una mentira. Hermanos, Satanás es experto en manipular. Hermanos, y ahora lo vamos a ver más adelante, el ser humano siempre va a escudarse en su pecado, él va a defenderse y él va a, ¿cómo le digo eso? Él va a tomar a la defensiva su pecado. Siempre lo va a hacer. Y todo esto viene porque Satanás es padre de mentira y lo que él dice es una verdad a medias. Verso 2, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella conocía la verdad de Dios en este caso. Ella es engañada, Eva es engañada por Satanás, aun cuando ella conocía la verdad de Dios. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Wow. 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No moriréis. En otras palabras, no crea lo que Dios dice. No crea lo que Dios dice. No moriréis. Hermanos, si eso no ha cambiado hasta el día de hoy. La gente sigue creyéndole más a Satanás y a las mentiras que a la verdad de Dios. La Biblia habla de un juicio, la Biblia habla de que Dios va a traer juicio sobre este mundo, va a traer juicio sobre el pecado, que lo vamos a ver más adelante en la serie, hermanos, pero la mayoría de gente no cree eso y la mentira del diablo es: eso es mentira, eso no es así, no va a haber fin, hermano, el fin es cuando usted se muere. ¿Cuántos han escuchado eso? El fin es cuando usted se muera, ese es el fin, como una gallina. Déjeme decirle, hermano, que muchos se van a llevar una gran sorpresa el día en que mueran, porque van a despertar al otro lado y ahí va a estar Cristo. Y la Biblia dice que todos compadecerán ante el tribunal de Cristo, y unos para vida eterna, a los que han creído en Él, y otros para condenación eterna. Y ambas son eternas en este caso. La mentira del diablo fue: no moriréis. No moriréis. Esa fue la mentira. Del verso 5 y 6, hermanos, con gran astucia, ahorita lo leemos, con gran astucia tienta a Eva para que ella termine cayendo en el pecado juntamente con Adán, que era el máximo responsable como hombre, porque fue el primer ser creado, después la mujer. Adán fue el primero y a él se le dio la responsabilidad y la autoridad de cuidar a su esposa, a su hogar, a su familia, y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Y ahora vamos a verlo. Versos 5 y 6. Dice la palabra: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oigan, sabiendo el bien y el mal, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, y eso no ha cambiado nada tampoco. Siempre terminamos haciendo lo que las mujeres quieren. Siempre. O me van a decir que no. ¿Qué va? Hermanos, cuando Dios habla, cuando aquí los versos están hablando, y seréis como Dios, que ese fue el gran problema. Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal, hermanos, ojo a esto, que es donde entra el pecado y la caída del hombre. Hermanos, esto es tener el derecho, oigan, tener el derecho de elegir qué es bueno y qué es malo para cada uno sin la aprobación de Dios. Eso es lo que Satanás le estaba mostrando a Eva, para que ella viera que era agradable para comer. O sea, le estaba poniendo a Eva
en este caso, el derecho, la oportunidad de ahora separarse de Dios para no obedecer a Dios y ahora hacer lo que a ella y a Adán se le viniera en gana hacer. ¿A cuántos no les gustaría eso? Hermanos, si hay un problema en el ser humano y es ahí la raíz de la caída, hermanos, de donde entra el pecado en el hombre, es porque todo ser humano busca siempre hacer su voluntad fuera de la voluntad de Dios. El ser humano no quiere nada con Dios, el ser humano no quiere obedecer a Dios. El ser humano le gusta más la mentira y el engaño, pero no hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer, su voluntad, cumplir su palabra. Hermanos, si hasta el día de hoy usted lo ve, todo el mundo siempre, ¿qué es lo que pelea? A través de la historia, hermanos, de la raza humana, siempre si hay algo que se ha peleado es el derecho mío. Yo tengo derecho. A tal punto que estamos cayendo en un gravísimo error. La sociedad, porque eso no es de ahora, esto trae cola, de enseñarle a un niño en la escuela, en el kinder, de que ahora él tiene derecho a elegir. Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué significa eso? Ahora yo voy a ser mi propio Dios y yo voy a elegir qué es bueno y qué es malo para mí. De ahí, hermano, que cada uno vive para sí mismo. Y esa es la raíz del pecado y de todo lo que vemos en el mundo hasta el día de hoy, hermanos. Pleitos, guerras, catástrofes, violencia, dolor, sufrimiento, porque el ser humano solamente piensa en sí mismo. Y él es el único que tiene la autoridad para decidir por él mismo, como Dios que es, o se cree Dios para decir yo hago esto, yo hago lo otro, y con el dicho conmigo nadie se mete y qué le importa al resto de mi vida. ¿Aló? Y de ahí viene, hermano, donde usted llega y le habla a una persona que tal vez es drogadicta, es alcohólico, es fumador, es mujeriego, y usted le habla de la palabra y usted le habla del Señor y él le dice, no, eso es pura paja. Y él empieza a ver como bueno lo que él hace. No, hombre, no, es leer tanto la Biblia, eso de ir a la iglesia, eso es malo, eso no es bueno. Bueno es ir y tomar, y mira qué bueno soy para tomar. Mira qué bueno soy para fumar, mira qué bueno soy para la droga. Mira qué bueno soy para la hembra, como dicen algunos. Él empieza a justificar su pecado. Él empieza a llamar, hermanos, que es lo que la Biblia enseña. Vamos a ir un momento a Isaías 5, verso 20. Isaías capítulo 5, verso 20. Isaías capítulo 5, verso 20. Y si no se los leo, porque sé que tal vez le va a costar más llegar. Está después de Salmos y Proverbios para adelante. Dice Isaías, el profeta Isaías en el verso 20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno, oigan, a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Verso 21, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hermanos, ese es el problema de todo. Cada uno tiene su propia verdad, su propia razón. Hermano, y eso lo vemos desde que un niño nace. Hermano, un niño nace y él empieza a crecer, él empieza a formarse o a desarrollarse y él va a empezar a pelear porque él tiene la razón. No la tiene papá y mamá, no, yo tengo la razón. Es que yo quiero esto y yo lo quiero y punto. Y si él tiene que revolcarse, llorar, hermanos, patear,
Él lo va a hacer porque ya Él viene con esta herencia, hermanos, de Él. Es lo que yo quiero, es lo que a mí se me da la gana. Y todavía para terminarla de hacer, viene Satanás con esta gran mentira. Hermanos, en los últimos tiempos, si le enseñan en la escuela a un niño, en el kinder, hermanos, nada más imagínese. Usted tiene derechos. Usted es intocable. Lo que usted quiera y decida está bien. Nadie le puede decir lo contrario. Hermano, espérese que ese niño tenga de 12 años para arriba. Y la gran pregunta, hermanos, que yo me hago es, ¿qué vamos a ver o qué va a pasar con nuestros nietos y bisnietos de aquí a la segunda, tercera generación? ¿Qué va a pasar si Cristo no ha venido? Hermanos, ustedes pueden ver, oiga, yo no sé si ustedes lo ven, la mayoría, hermanos, que andan hoy robando, que son delincuentes, hermanos, son jóvenes. Son jóvenes. La mayoría de los que andan en drogas, hermanos, son jóvenes. Porque hoy tienen hasta la excusa de decir, hermano, ahora un día estos, o ayer, antier, hasta una marcha para que, hermanos, igual defendiendo los derechos, para que se haga libre la venta de alguna manera, o se haga libre la comercialización de la marihuana. Porque todo el mundo pelea sus derechos. Cada uno quiere hacer lo que se le da la gana, hermanos, y esa es la realidad del ser humano, y esa es la raíz del pecado y de todo lo que estamos viviendo en este mundo. Con la caída, ellos se le abrieron los ojos y ahora ellos eran como Dios. Ahora ellos tenían la autoridad o tenían la oportunidad de decidir por sí mismos. Yo decido esto, yo hago esto y no necesito a Dios. Hermanos, esto es lo que se conoce como la caída del hombre. De ahí en adelante, y eso lo vamos a ver la otra semana, todas las consecuencias que conllevó esta caída. Pero ahora vamos a ver la consecuencia inmediata de alguna manera en este texto bíblico. Ahora vamos a ver Génesis capítulo 3 del 7 al 19, porque hasta aquí, hermanos, vemos cómo ahora Adán y Eva habían comido aquel fruto prohibido por Dios, pero ya lo habían comido. Satanás los engaña y ellos comen. Del 7 al 19 dice la palabra. Y vamos a ir tratando de desmenuzar esto. En el verso 7 dice la Biblia, entonces, recuerden que ya ahí comieron. Comió Eva, dio a su marido, comió igual que ella. Verso 7, y ahí es donde vienen ahora las consecuencias. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Oigan, que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, si usted va un momento al versículo 25 del capítulo 2, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hermanos, en el momento que ellos toman aquel fruto prohibido donde viene la caída del hombre, ellos pierden la inocencia. Y ahora reconocen lo bueno y lo malo, el pecado que antes no reconocían. Antes estaban ambos desnudos y no había ningún problema. No había pecado, no había malicia, no había problema. Pero cuando ellos toman el fruto prohibido, ahora se le abren los ojos y se dan cuenta que están desnudos. En otras palabras, su pecado ahora sobresale o sale a la luz, su pecado. Ahora ellos vieron que estaban desnudos en este caso.
Y hermano, y como yo lo hubiera dicho, o lo he dicho, hermano, con estas calores, imagine qué bendición sería si Adán y Eva no hubieran pecado. ¿Sí? Y usted se ríe todo, hermano, y lo piensa porque ahora estamos en el pecado. Pero si no, seríamos como Adán y Eva, todos desnudos y no hubiera ningún problema. ¿Verdad? El problema está ahora en nuestro corazón, el pecado. En nuestro corazón. Ahora vamos a leer del verso 8 al 11. Dice la palabra. Entonces la primera consecuencia a ellos, se le abren los ojos y se dan cuenta que están desnudos. Y también, hermano, ellos se hacen hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso representa que ahora el ser humano quiere tapar su pecado. El ser humano, hermanos, quiere tapar su pecado, pero déjeme decirle esto: el ser humano, por más que quiera, no puede tapar su pecado por sí mismo, por sí solo. Él necesita que sea Dios mismo quien le tape su pecado, y es lo que Cristo viene a hacer en la cruz del Calvario, a morir por nuestros pecados para que el pecado sea tapado y no ser condenados en este caso. Versos del 8 al 11 dice la palabra: y oyeron la voz, porque vamos a ver acá que perdieron la relación con Dios, la armonía que tenían antes con Dios, que ellos disfrutaban desde el Génesis capítulo 1 en el verso 27 y 29, hermanos, y en el capítulo 2 del 15 al 17 habla de donde ellos hablaban con Dios, ellos tenían una relación con Dios, hermano, era maravillosa, pero ahora viene esta consecuencia: el ser humano pierde su relación con Dios. Verso 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora se esconden, se ven desnudos, se ven en pecado y se esconden de Dios, cuando antes hablaban con Dios libremente y no había problema. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ahora aquí hay algo importante: ¿a quién llama primero? Al hombre. ¿Quién es el responsable en el hogar, en el mundo entero? Hermanos, es el hombre, no es la mujer. Dios puso al hombre primero para que tuviera la autoridad. Y hermano, cuando digo tener la autoridad, no es hacer abuso de autoridad, sino era ahora el representante de Dios, y él se iba a encargar de que las cosas funcionaran conforme a Dios. Y eso hasta el día de hoy para nosotros los hombres. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? La orden fue a él primero. Fue a ambos, pero a él primero, como cabeza de hogar. ¿No te mandé que no del árbol? ¿Has comido del árbol que te mandé no comieses? En este caso. Ahora viene, hermanos, del 12 al 15, donde al hombre pecar, con Dios pone excusas por su pecado, justificándose a sí mismo. Hermanos, el hombre siempre va a justificar su pecado, siempre. De una manera a veces que es hasta risible, graciosa, para justificar su pecado. Voy a ponerle un ejemplo, hermano. Hay gente que para tomar o para fumar es porque perdió San Carlos ayer y entonces hay que ir a tomar y hay que ir a fumar porque estoy estresado porque perdió. Pero está la otra cara de la moneda también, y el que ganó dice: hay que celebrar, entonces hay que tomar y fumar porque hay que ir a celebrar. El hombre siempre va a justificar su pecado, y aquí lo vamos a empezar a ver. Verso 12: y el hombre respondió. Dios llama a Adán a pedirle cuentas. Y el hombre respondió, hermano, y eso hasta el día de hoy no ha cambiado: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí.
Me voy a tomar porque la mujer me tiene cansado en la casa. Me busco otra porque mi mujer no me hace lo que yo quiero. O sea, ella es la culpable. Y ahí fue igual, hermano. Eso del matrimonio no ha cambiado. El hombre siempre va a echarle la culpa a otros. Y en este caso, Adán le echó la culpa a la mujer. Y le dijo a Dios, Dios, casi que le dijo, Dios, ok, la culpa es de ella, pero también de usted, porque usted me la dio. Usted es el culpable, usted me la dio. Y vea cómo es. Entonces yo por eso peco por culpa de ella. Entonces el hombre empieza a justificar su pecado. Ahora, verso 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer. Ahora entonces Dios llama a la mujer. Ven acá. Ahora es con usted la cosa. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y le dijo la mujer, ¿el diablo? Es que es el diablo, oiga, es que es el diablo que... Y ahora la mujer le echa la culpa al diablo. El hombre le echa la culpa a la mujer le echa la culpa al diablo, hermanos. En otras palabras, siempre el ser humano va a buscar echarle la culpa a alguien por su pecado, por su desobediencia, por su rebeldía, hermano. Y hasta el día de hoy es el mismo problema. Siempre le echamos la culpa a alguien para evadir nuestra responsabilidad y nuestro pecado. Adán le echa la culpa a la mujer y la mujer le echa la culpa al diablo, hermano. Siempre hay que echarle la culpa a alguien. Y también es interesante, al final siempre el diablo sale chupando. No, hermano, de verdad, ¿por qué le digo eso? Porque hoy en las iglesias mucha gente peca y ¿a quién le echa la culpa? ¿Al diablo? Ahora, si vemos el contexto, lo que venimos leyendo, ok, ¿qué fue lo que Satanás hizo? Tentar a Eva. Tentar a Eva. Ok, la Biblia nos muestra que nosotros vamos a ser tentados. Pero la tentación no es pecado. Jesús fue tentado, pero Jesús no pecó. Hoy igual nosotros vamos a ser tentados. Pero hoy hay personas en las iglesias que como, hermano, hay que echarle la culpa a alguien. Es que es un demonio, es que es el diablo. Hermano, no, eso es evadir la responsabilidad de mi pecado, porque yo fui el que dije, sí. ¿Quién fue la que tomó y comió y le dio a su marido y tomó y comió, al igual que ella? Ellos fueron responsables. ¿Estamos entendiendo? Y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. En este caso, verso 16, bueno, vamos a ver por cuál iba, ya me perdí. 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y ahora aquí también viene una consecuencia para la serpiente. Entonces, de acuerdo a este pasaje, hermanos, se puede decir de alguna manera que en un momento la culebra pudo haber sido como un tipo de 100 pies, tenía pies o patas. Pero Dios la castiga y ella queda arrastrándose. En este caso, es más, he oído historias, pero ya para mí no son historias, de que si alguien le ve las patas a una culebra se muere. ¿Alguien ha escuchado eso? Yo he oído eso, pero eso es... No me hagan caso mejor. No me hagan caso. Ok. Y ahora, hermanos, viene la consecuencia directamente para el ser humano, para los hombres, para las personas. Verso 16. Bueno, vamos a leer el verso 15, hermanos, porque ese verso 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente
y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar, hermanos. Y esto es la primera profecía mesiánica, así se conoce. Esta es la primera promesa de Dios, hermanos, de que Dios va a tratar con Satanás, va a tratar con el pecado, hermanos, en la cruz del Calvario, para poder traer salvación al hombre, que ahora, a raíz de la caída, a raíz del pecado, ahora el hombre no puede salvarse a sí mismo. Aunque él quiso tapar su desnudez, es imposible. Y esta es la primera profecía mesiánica. Ahora, ¿por qué viene esa profecía mesiánica, hermanos? Porque todo lo que pasa en este mundo es un plan trazado por Dios. Hermanos, porque cuando Adán y Eva pecan, hermanos, ¿usted cree que Dios andaba de vacaciones? ¿Usted cree que Dios andaba, no sé, allá en las playas y no se estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo? O hermano, ¿usted cree que cuando Dios vio que cuando Él llegó a buscarlos y ellos se escondieron y ellos habían pecado, Dios dijo, ¿qué tortas se jalaron estos? Dios mío, ¿ahora qué hago? Hermanos, Dios no hace eso porque Dios es Dios. Y si no, no fuera Dios. Dios estaba ahí. Que es algo que muchos han cuestionado. ¿Por qué Dios lo permitió? Ok. Tal vez no tenemos toda la respuesta, hermanos, pero Dios lo permitió porque Él tenía un plan trazado. Y dentro de ese plan trazado, Él sabía de antemano que Adán y Eva iban a pecar, hermano, y no cuestione eso nunca, porque si usted empieza a cuestionar eso con Dios, hermano, usted va a terminar en el chapuí y Dios no le va a dar la respuesta. Pero Dios lo permitió, y cuando Dios lo permitió, ya Él tenía la solución. Y es la primera profecía mesiánica en el verso 15. Satanás va a querer destruir al mundo con el pecado, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, va a venir y va a salvar al mundo. Esa es la primera profecía mesiánica. Ahora, verso 16 para continuar, no se nos haga tarde. Verso 16 dice la palabra: y a la mujer dijo, diga mujeres, ay, ay, ay. Y a la mujer dijo, porque hermanos, todo pecado trae consecuencias. Que ese es el tema la otra semana, el pecado y la consecuencia. Dice, y a la mujer dijo, multiplicaré, oigan esto, en gran manera. Multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, los dolores de parto. En gran manera, y siempre las mujeres han dicho, eso es como querer morirse. Es lo que he oído. Porque no soy mujer, ¿verdad? Multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. O sea, antes de eso, la mujer iba a dar a luz, hermano, de una forma relax. Como una película que vi donde hay unas mujeres que van a dar a luz y están las pobres y las que tienen más plata. Yo no sé si alguien la vio, no me acuerdo de la película. Y las pobres, como tienen que ir, hermanas, ellas sufren y lloran y patalean. Y la que tenía plata, nada más le inyectaron ahí, ella ahí tranquila, ya nació. Algo así, más o menos. Podría haber sido, ¿verdad? Pero no es ahora. Entonces, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos. Y ojo a esto, y tu deseo será para tu marido. Hermano, oiga, eso tiene miles de años y hasta el día de hoy, cuando la mujer va a dar a luz, lo primero después que le recuerda es, ojalá tuviera los dolores para que sepa lo que es bueno. Como usted no ha parido, aló, cualquier coincidencia es eso, coincidencia. Entonces su deseo será para tu marido, y hasta el día de hoy, hermanos, han hecho inventos donde le ponen ahí unos botones y cosas a los hombres para que vayan y se los pongan para que la mujer se sienta contenta y ya sabe lo que se siente. Eso es parte de la consecuencia del pecado. Entonces, con dolor darás a luz tus hijos, y en este caso el deseo será para tu marido.
Ese será el deseo de las mujeres y hasta el día de hoy sigue siendo el deseo. Ojalá pariera para que sepa. Pero, ok, seguimos. Y tu deseo será para su marido y aún viene más todavía. Y él se enseñoreará de ti. Y él se enseñoreará de ti. En otras palabras, dolor para parir los hijos, deseando lo mismo para su esposo, el cual ahora esta mujer debe someterse bajo su autoridad. Y hermanos, hasta el día de hoy, como las mujeres pelean y luchan, hermanos, para que el hombre sienta los dolores que ella siente al parir, ella también hasta el día de hoy sigue luchando y peleando porque ella quiere tener libertad y ella quiere ser la que esté arriba y no abajo. Y vienen lo que son los movimientos feministas. Y viene otra vez los derechos que deben de ser igual el hombre y la mujer, hermano. Y déjeme decirle con todo amor y respeto, hermano, la Biblia tiene un rol determinado y nunca la mujer va a poder tomar el papel del hombre, pero tampoco el hombre va a poder tomar el papel de la mujer, porque Dios los hizo diferentes. Aunque en el mundo hoy pelean eso y luchan por eso, hermanos, pero esa no es la realidad. Y es lo mismo el derecho, porque yo tengo derecho. Si hay algo que le cuesta a una mujer hasta el día de hoy, es someterse a su esposo. Y más cuando el esposo quiere amarrarse los pantalones y le dice no. Y hermano, eso es como torear un león. ¿No, de verdad? Si hay algo que le cuesta a la mujer es eso. Y por otro lado, hermanos, también sin sacar de contexto que el hombre debe ser cabeza de hogar. Porque déjeme decirle que entre tanto un hombre aprenda a hacer lo que la Biblia dice, de amar y respetar a su esposa, de honrarla como vaso frágil, y ser cabeza de hogar y amar a Dios y buscar a Dios en su vida, a la mujer le va a ser más fácil someterse a ese hombre. ¿Por qué? Porque lo más difícil para una mujer es someterse no a una cabeza, sino a un cabezón. Eso es lo que cuesta. Pero hermanos, hablando del mundo, en realidad en el mundo, porque todo esto son las consecuencias del pecado del mundo, hermanos, las mujeres no quieren someterse a nadie. A tal punto, hermanos, de que hoy aún a veces mujeres creyentes, lo primero que le enseñan a sus hijos, y en ese caso a sus hijas, es: estudie, mamita, para que no le aguanten nada a su marido. Estudie para que no tenga que aguantar lo que yo aguanté. ¿Aló? Hermanos, pero todo eso contradice el plan de Dios, el propósito de Dios. Y todo eso, hermanos, junto, acumulado, es, hermanos, la gran herencia que traemos en la humanidad del pecado. Y por qué esta sociedad en la cual estamos viviendo cada vez más está de cabeza. Ya el hombre no es la cabeza del hogar. Ahora el hombre se queda en la casa cuidando a los chiquillos, lavando trastes, limpiando, y la mujer está trabajando. Y ahora la mujer, como también en otros casos donde a veces ambos trabajan, ahora la mujer, como yo tengo plata, usted no me diga nada porque rapidito lo mando a caminar. Porque yo tengo con qué defenderme. Yo tengo mi dinero. Tengo mi profesión, tengo mi trabajo. A tal punto que a veces dice, casi que ni lo necesita usted. Sí, es cierto. Eso crea un hogar desintegrado. Eso crea, hermanos, un caos en la familia, y las familias están formadas para formar la sociedad en la cual vivimos, hermanos. Y si la familia está mal, está patas para arriba, hermanos, la sociedad está igual, y ahí va de mal en peor. Y ahora la autoridad no es papá y mamá, ahora la autoridad son los hijos. Hermanos, nada más imagínense este cuadro. El hombre trabaja, plancha, limpia.
Levanta a los chiquillos para mandarlos a la escuela, la mamá se va a trabajar y ahora él manda en la casa. Wow. Porque todos pelean sus derechos. El conocimiento del bien y del mal, y seréis como Dios. Yo quiero ser Dios, yo ahora determino lo que es bueno y es malo para mí, que nadie me diga nada. Y esa es la sociedad que estamos viviendo. Y por eso tanta violencia, tanta maldad, tanta cosa. Porque hermanos, ya no hay, o sea, el orden de Dios se alteró. El orden de Dios se alteró, el diseño de Dios se alteró. Y cuando algo tiene un diseño, hermanos, si es cambiado, es transformado ese diseño, no van a funcionar las cosas. Así de fácil. Y por eso hoy no están funcionando las cosas. Cada vez más hijos criándose en hogares sin padre y madre. Cada vez más hay mujeres solas. Cada vez más las mujeres tienen que ir a trabajar y dejarle a sus hijos a una empleada que al final abusa, a veces sexualmente, físicamente, a veces emocionalmente. Donde el niño llora más porque se va la empleada que porque se va papá y mamá. Donde el niño ve más autoridad en la empleada a veces que realmente en el papá o la mamá. Hermanos, eso es un caos. Y esa es la herencia o la generación que va para arriba. El pecado trajo grandes consecuencias. El desobedecer a Dios. Un mandamiento. Y trajo grandes consecuencias. Versos 17 y 19 dice la palabra. Y ahí terminamos. O vamos terminando. Versos 17 y 19 dice. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él. Oigan eso, maldita será la tierra por tu causa. Cuando dice maldita será la tierra por tu causa, hermano, es que vino una consecuencia a la tierra que Dios había hecho, hermanos, donde la tierra producía por sí misma. Ahora, el hombre tenía que trabajar. Hay muchos que toman que ahora el trabajo es una maldición. El trabajo no es una maldición. Cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén, dice que él iba a labrar la tierra, a trabajar la tierra, pero hermano, la tierra le iba a producir. Entonces eso sería como decir, hermano, nada más agarrar y decir, ok, voy a sembrar yuca, nada más tiraba los palillos de yuca y ahí salían, oiga, unas matas inmensas, hermano, con unas yucas como la que dice Meterio, de aquí a Zarcero de larga. Nada más decía, yo quiero sembrar, no sé, maíz, y agarraba y tiraba el maíz por ahí, igual, y salían, hermanos, unas mazorcas, oiga, que de cada mazorca comía toda la familia. Así iba a ser. Pero ahora, a causa del pecado, hermanos, la tierra cae en una maldición donde la Biblia dice que la tierra está gimiendo, la tierra está muriendo. Yo no sé si usted lo ha notado, hermanos, pero cada vez más o cada vez menos, no sé cuál es la palabra correcta, la tierra está dejando de producir. Cada vez es más difícil que la tierra dé fruto. Tienen que echarle, oiga, pesticidas y un montón de cosas a la tierra para ver si la tierra sirve. Y para terminarle de hacer, hermanos, dejamos igual la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, y todo eso trae consecuencias. ¿Usted sabe que la Biblia dice que la tierra había que dejarla descansar cada 7 años? Cada 7 años tenía que darse un año sabático que llamaba el Señor y dejar que se encharralara toda la tierra, la propiedad que uno tuviera, y después del año vaya otra vez, chapela y vuelva a sembrar y va a producirle. Pero como somos tan desobedientes a Dios, hermanos, toda esa es la consecuencia del pecado.
Y entonces dice, maldita será la tierra por tu causa. Oigan esto, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora usted tiene que ir a buscar el sustento diario todos los días de su vida. Y el trabajo va a ser duro, no fácil. Va a ser duro. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. O sea, la tierra ya no iba a dar como antes. Ahora hay hasta maleza en la tierra. Hay que trabajar la tierra. Esa fue la consecuencia. Mientras que antes era, hermano, como ir uno al mercado, nada más echar. Todo producía. Todo era rico, hermoso. Verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hermanos, todo eso es la consecuencia del pecado. Hermanos, a pesar de todas estas consecuencias por el pecado del hombre, la más significativa es la separación del hombre con Dios, en donde la única solución para el hombre es Jesucristo, como enseña la palabra. Hermanos, Dios, el gran problema a la hora del pecado fue que el hombre se separara de Dios y Dios del hombre. Y hasta el día de hoy el hombre no quiere nada con Dios y cada vez más el ateísmo está agarrando fuerza. Hasta el día de hoy, hermanos, se pelea. Y todavía escuchaba ayer, creo, de cómo el gobierno, hermanos, y eso no es solo acá, los gobiernos pelean por un estado laico. ¿Qué significa un estado laico, hermano? Es un estado abierto. Porque aquí en Costa Rica se tiene de alguna manera la religión católica como uno de los principios de un país, en este caso de que tenemos una religión o algo que nos hace acercarnos a Dios. Si el gobierno pone un estado laico, hermanos, es decirle, haga lo que usted le dé la regalada gana, y ahí se puede entonces poner leyes donde vaya a favor del homosexualismo, lesbianismo, donde vayan a favor del incesto, que eso es algo que se va a promover, que en otros países se está promoviendo en tener relaciones con familiares y no hay ningún problema si el menor de edad está de acuerdo. En un estado laico se puede promover entonces que se le dé libertad, en este caso a la marihuana, que se le dé libertad al culto. O sea, si usted dice que quiere adorar a Satanás, no hay ningún problema. Si usted dice que quiere abortar, el aborto, no hay ningún problema. Todo eso promueve un estado laico. Porque el ser humano quiere sacar a Dios del camino, porque esa es la centralidad de ese pasaje. El día que de él comieren, morirán, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, cada uno tomando su propio derecho a hacer lo que a mí me dé la regalada gana, sin tomar en cuenta a Dios. Termino con San Juan capítulo 14, verso 6. San Juan 14, verso 6 dice la palabra: el hombre en su pecado se separó de Dios y eso trajo consecuencias. El Señor da una profecía en el verso 15, que es la profecía mesiánica de que iba a venir un Salvador. Y dice en el San Juan capítulo 14, verso 6, dice el Señor Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino. Él es la verdad en contra de la mentira de Satanás. Él es la vida. Fuera de Cristo no hay vida, no hay salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Para que el hombre pueda otra vez tener una relación con Dios, donde hable con Dios, donde ore con Dios, donde quiera obedecer a Dios, necesita entregarle su vida a Cristo.
Necesita arrepentirse de su pecado y volverse a Dios. O hacerle caso a la mentira del mundo y del pecado. Y seguir viviendo justificando su pecado. Pero eso le va a traer la condenación eterna. En Cristo hay salvación. Hermanos, en Cristo hay salvación. La consecuencia del pecado es tan grave que nosotros no tenemos ni idea de esa consecuencia. Pero Él quiere la salvación tuya. En medio de aún de este mundo lleno de violencia, de maldad, de pecado, que va a ir de mal en peor. De mal en peor por causa del pecado del ser humano, del hombre. Oramos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por la palabra, por la enseñanza. Señor, hoy vemos en tu palabra la raíz, Señor, de tanta maldad que vemos, de tantas consecuencias, y es el pecado del hombre. Como lo dice Romanos, el pecado entró en el mundo por un hombre. Ese hombre era Adán y Eva. Señor, ellos pecaron contra ti. Y de ahí, Señor, hasta nuestros tiempos, Señor, el pecado cada vez avanza más y más. Pero también, Señor, hay una profecía mesiánica, hay una promesa de salvación para el pecado y para el pecador. Y es que tú viniste a morir en una cruz para que fuéramos salvos. Hoy te pedimos, Señor, glorifícate y ayúdanos a obedecer tu palabra y tu ley, Dios, para ser bendecidos por ti. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia y guárdanos de toda maldad, de todo pecado en ese mundo que cada vez más se aleja de ti, Señor, de la verdad de tu palabra. Para nosotros más bien abrazar la verdad, abrazar la palabra, abrazar la vida, Señor, que es Cristo. Y esperar ese día grande y glorioso cuando tú vengas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.